Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4. Leemos unidos en el nombre del Señor Jesús. La palabra dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía por sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana agradecemos que tu bendición esté sobre tu iglesia, que tu bendición, Padre Santo, esté sobre tu pueblo en este día, y que por esta tu palabra la bendición tuya se manifieste y se derrame sobre nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, más creyendo que lo harás, te damos gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos, hermanas, siéntense. Vamos a meditar en la palabra de Dios. El tema de nuestra predicación se titula ¿Quién es Dios y quién fue antes que Dios? ¿Lo repetimos? El tema es ¿quién es Dios y quién fue antes que Dios? Está un poquito raro, pero a la vez creo que sabemos la respuesta. Aunque hay algunas cosas que queremos saber, a veces resulta difícil explicarlas. Algunas decimos las entiendo, pero ¿qué es? Es que no lo puedo explicar. Una de esas cosas que es difícil de explicar es eso. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Para ello es imprescindible que nosotros recurramos a la Escritura para poder entender y para tener las palabras apropiadas para poder explicar estas cosas. Amén. Y decimos que es necesario recurrir a la Escritura porque finalmente, ¿qué otro libro nos revela la persona de Dios? ¿Qué otro libro nos revela el carácter de Dios? ¿Cuál libro nos revela los atributos? ¿Cuál libro nos revela el corazón mismo de Dios? Sino la misma Escritura. Amén, hermanos. La misma palabra de Dios. Y empezaremos diciendo, hermanos, lo que este pasaje nos recuerda. Génesis capítulo 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empezaremos diciendo ¿quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas. ¿Quién es Dios, hermanos? El creador de todas las cosas. Esto lo corrobora lo que escribe el apóstol Juan. San Juan capítulo 1. Si leemos en el capítulo 1, versículo 2 al 4, dice estas palabras: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Noten la expresión con la cual Juan habla acerca de Dios como creador. Y aquí presenta a Dios como el creador de todas las cosas, y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uno de los atributos absolutos de Dios es que Dios es un Dios creador. Nosotros somos creación de Dios. El cielo, la tierra, los bosques, los animales, las bestias del campo, todo cuanto vemos, todo cuanto conocemos, todo es creación de Dios. A diferencia de lo que hoy en nuestros días se habla y a diferencia de lo que la ciencia pretende tratar de explicar, es
la creación de un universo sin la existencia de un Dios. Es lo que pretende establecer la ciencia. Para ello se ha valido de varias teorías, hablando de que el universo es obra de la mera casualidad, que el universo fue un accidente, que el universo es el producto de la evolución de millones y millones y millones de años. Sin embargo, solo la Escritura se atreve a decir: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Qué impresionante declaración la de este primer versículo de la Escritura, en la cual concreta directamente, sin vacilación, sin lugar a dudas, dice: Dios creó los cielos y la tierra. La Escritura también nos muestra que Dios no solamente es creador, sino que también la Escritura dice que Dios es el sustentador de todas las cosas. En Hechos capítulo 17, vamos a leer el versículo 24. Pablo está predicando en la ciudad de Atenas, una ciudad muy religiosa, religiosa en extremo. Y Pablo llega para presentarles el Evangelio y para hablar de lo que la ciudad conocía como el Dios no conocido. Y Pablo dice: ese es el Dios que yo vengo a predicarles. Hechos 17, versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y dice: y todas las cosas. Luego el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos, y luego dice: y somos. Bendito sea el Señor. Este pasaje nos dice que Dios es sustentador de todas las cosas. No solamente Dios tuvo el poder para crear el universo, sino también ahora dice que Dios es el que lo sustenta. Algo que ha maravillado, aun cuando los científicos no han declarado la existencia de un Dios, pero no dejan de maravillarse con el universo. Miren, el universo no solamente es hermoso. Dicen los científicos: el universo es caótico. Caótico, tan caótico que pareciera que el universo se puede acabar en un segundo. Por ejemplo, se ha hablado mucho a propósito en que las semanas pasadas cayó un asteroide en Rusia, provocando cientos de heridos. Antes de impactar en la Tierra, estalló en el aire, provocó una onda de expansión, rompió ventanas, algunos edificios llegaron a caer, fachadas, más de 500 heridos. La última cifra eran más de 1000 heridos. Luego cayó y provocó un gran cráter. Cuando los científicos ven esta clase de cosas, porque ya se había visto, aunque no en un lugar poblado, pero ya se había visto en otros lugares, ellos se asustan, porque se habla de que en la actualidad existen miles de asteroides en el espacio que de alguna manera su trayectoria está apuntando hacia la Tierra. Eso sin pasar por alto que existe también en el espacio, existe una faja de asteroides que los científicos dicen que si, por ejemplo, si Júpiter se moviera tan solo unos centímetros de su rotación o de su traslación, su campo gravitacional lanzaría un sinnúmero o un número inimaginable de asteroides
en contra de la Tierra. Igualmente, si los planetas que están dentro de ese cinturón, su campo gravitacional igualmente fuera modificado unos centímetros, provocaría que los asteroides, o en el mejor de los casos, fueran expulsados hacia afuera, colisionando con Júpiter, con Saturno, los asteroides, o jalándolos hacia el Sol y en su trayectoria pasar a traer la Tierra. Dicen que solamente bastan unos centímetros. La pregunta es, los científicos dicen, ¿la Tierra perecerá por los asteroides? No. ¿No? ¿Por qué digo que no? Porque la Escritura dice que Dios prometió cuidar y sustentar la tierra. Aquí dice, por Él somos, ¿qué? Somos sustentados. Otra preocupación de los científicos es el Sol, algo que nos es tan benéfico, pero puede resultar tan dañino. Los científicos dicen, dentro de 5,000 millones de años la Tierra será tragada por el Sol. Hoy preocupa también lo que se llama las tormentas solares, que pueden destruir el Sol, que pueden llegar a destruir la Tierra. ¿La Tierra será destruida por las tormentas solares? No. La Biblia no anuncia la destrucción de la humanidad por causa del Sol. Mientras el hombre esté sobre la tierra, Dios dijo, no cesará la nieve, no cesará el frío, no cesará el calor. Mientras haya humanidad sobre la tierra, Dios cuidará del mundo. Y podríamos hablar de un sinnúmero de cosas. Lo mismo sucede con el calentamiento global. Bastarían 4 grados dicen ellos, para destruir la tierra. ¿La tierra será destruida por el calentamiento global? No. Al contrario, la Biblia, contrario a lo que la ciencia dice, que la tierra está caminando a la eminente destrucción, la tierra dice que cuando Cristo venga, la tierra será regenerada. No dice la Escritura, dice Pablo, porque la tierra gime por su redención. Porque en aquel día cuando Cristo también dice que se manifieste en gloria, lleve a su iglesia, pase la gran tribulación, la tierra será reconstituida. Y habrá 1000 años de paz y de prosperidad. ¿Dios puede hacerlo? Sí. Él puede hacerlo porque Él dice aquí la Escritura, Dios es Dios sustentador. Bendito sea el Señor. Él sustenta la tierra, Él sustenta la creación. Incluso Pablo dice aquí directamente, Él nos sustenta a nosotros. Por eso, con cuánta razón decía Jesús, ¿por qué os afanáis por el día de mañana? ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? ¿Por qué os afanáis? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mientras que la Biblia me dice que Dios es un Dios que me sustenta, yo estoy preocupado por el día de mañana. Cuando Dios, por medio de Jesús, me está diciendo, vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad. Busca primero, por tanto, el reino de los cielos, y las cosas que necesitas vendrán por añadidura. Bendito sea el Señor. Ese es un Dios sustentador. Amén, hermano. Ahora bien, ¿quién es Dios? Dios también dice la Escritura. Solamente vamos a tocar algunos aspectos. No tendríamos tiempo para tocar todo. Algunos aspectos relevantes. Pero aquí hay otro aspecto relevante. ¿Quién es Dios? Si leemos en primera de Juan, en la primera epístola del apóstol Juan, vamos a leer en primera de Juan, el capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Y verso 8.
capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ¿es qué, hermanos? Dios es amor. Si alguien pregunta ¿quién es Dios?, la Biblia dice: Dios es amor. ¿Qué implicación tiene que Dios es amor? En primer lugar, no solo que de Dios mana amor, sino que Dios es la fuente misma del amor. ¿Amén, hermanos? Amén. Dios es la fuente misma del amor. Ahora, dice en el versículo 9 de este mismo capítulo 4 de Primera de Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es amor, porque dice aquí la Escritura: porque nadie ha amado tanto como Dios nos ha amado. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Miren, cosa tan curiosa. Mientras que el hombre vive buscando el amor, o sea, todo individuo, todo ser humano anhela el amor, anhela ser aceptado por los demás, anhela ser apreciado por los demás. Mientras que el hombre busca el amor en una mujer, mientras que la mujer busca el amor en un hombre, mientras que los hijos buscan el amor en los padres, mientras que los padres buscan el amor en los hijos. Y muchas veces el individuo termina decepcionado por no recibir, por no alcanzar ese amor. El hombre muchas veces vive menospreciando el amor que Dios le da, el amor que Dios le ofrece, el amor que Dios le brinda. Ese amor se ve aquí claramente descrito por el apóstol Juan, cuando también en su evangelio escribió aquel pasaje que toda la humanidad lo conoce: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. El hombre vive menospreciando el amor de Dios. Mientras el hombre no acepte la forma o la manera en la cual Dios le ha amado, que es el brindarle a su Hijo, y que el hombre reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el hombre no conocerá el amor. Y si no conoce el amor de Dios, tampoco llegará a conocer a Dios. Aquí dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Mientras el hombre no acepte a Jesucristo en su corazón, no conoce el amor y tampoco puede llegar a conocer a Dios. ¿Por qué el hombre muchas veces se pregunta: ¿quién es Dios? Sencillo, porque no le conoce, porque no ha tenido un encuentro con Él, porque no ha tenido una experiencia con Él. Si el hombre no sabe dónde está Dios, es porque no ha recibido a Cristo, porque aquel que ha recibido a Cristo sabe dónde está Dios, y con toda firmeza puede decir: yo sé dónde está, Dios está en mi corazón. Bendito sea el Señor. Lo sabe. Lo conoce, porque ha conocido esa gracia, porque ha conocido esa misericordia. La Escritura también dice, hermanos, que Dios es, ahora, o mejor dicho, aquí, ¿cómo es Dios? Ya vimos que Dios es creador y Dios es nuestro creador.
Dios es sustentador, Él es el que nos sustenta. Dios es amor y Dios nos ama, entre algunos aspectos. Pero también la Escritura nos enseña y nos dice cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios a propósito? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cómo es Dios? Al Padre dice la Escritura que nadie le ha visto. ¿Amén? Nadie lo ha visto jamás y ha vivido. Nadie. Pero dice que el Hijo, a quien Él ha enviado, Él lo ha visto y Él lo ha dado a conocer. En primer lugar, diremos que Dios es Espíritu. ¿Qué es Dios, hermanos? Eso quiere decir que Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros. Nosotros somos, o mejor dicho, nosotros tenemos un cuerpo carnal. Tenemos un cuerpo material. Dios no es como nosotros. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. ¿Qué es un espíritu? Pues la metafísica define un espíritu como una entidad que hasta cierto punto no es material, que así lo define, que no es material. ¿Sí? Se define también un espíritu como un ser de luz, o sea, como algo que emana luz, pero finalmente no se puede describir sino solamente con las palabras que se hacen mención. Es algo que no es material. San Juan capítulo 4 lo dice. San Juan capítulo 4 dice capítulo 4 versículo 24. ¿Ya lo tienen? Dice estas palabras: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, bendito Dios, y en verdad es necesario que adoren. Aquí está diciendo, ¿Dios es qué? Dios es espíritu. Ok. En este sentido, entonces, podemos decir que Dios el Padre, no tiene este cuerpo material, ni tampoco tiene esta semejanza. Ahora, en el caso del Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Obvio, Jesucristo. La Escritura dice que el Hijo de Dios sí tiene la imagen de el hombre. Cuando estaba siendo apedreado Esteban y antes de morir, ¿qué dijo? Veo la gloria de Dios. Y luego dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Él conocía al Hijo del Hombre. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? Sino Jesús. Jesucristo era Dios, pero también la Biblia presenta a Jesús como un Dios hombre. ¿Sí, hermanos? ¿Un Dios qué? Un Dios hombre, o sea, un Dios. Él tiene la gloria de Dios, pero tiene la imagen del hombre. Juan dice la Escritura que cuando le fue revelado el Apocalipsis, dice que él vio también al Hijo del Hombre. ¿Y qué vio? Y empieza a describirlo a uno que resplandecía su rostro como el sol, sus ojos, dice, como llamas de fuego, sus pies relumbraban como el bronce bruñido. Y cuando dice sus pies, está describiendo a un hombre que tiene 2 pies, 2 manos, 2 ojos, una boca. ¿Sí, hermanos? Cuando Jesucristo, dice la Escritura en el Apocalipsis, y descenderá montado en un caballo blanco, y tiene en su muslo, dice que tiene escrito aquellas palabras. Por un lado dice el verbo de Dios, y también dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es la imagen? Como el de un hombre. Jesucristo es un Dios hombre. Fue el Dios que se hizo
hombre. Murió, resucitó, ascendió al cielo. Y dice la Escritura, donde vendrá en gloria. Obviamente, recuperó su gloria, pero mantiene la imagen de un hombre. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y al igual que el Padre, no tiene un cuerpo físico, material. Amén, hermanos. No tiene, sino también es, obviamente, es espíritu, es inmaterial. Ahora, aun cuando cuando Dios es espíritu y es inmaterial, y que en un momento dado, por ahora, es algo que no vemos, eso no significa que no exista. Hay un coro que tiene mucha relevancia y nos arroja mucha luz en esto. Dice: el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, ¿pero qué? Dios es espíritu, no lo vemos. Pero dice la Escritura, pero dice este coro, no lo vemos, pero lo sentimos. Cuando Pablo estaba predicando en Tesalónica, dice: Dios está tan cerca de nosotros, que extenderías tu mano y lo tocarías. Si fuera material, lo tocarías. Pero no puedes, porque Él es espíritu, tú eres carnal, tú eres material, no lo puedes tocar, pero está tan cerca de ti, que si Él fuera material, lo tocarías con tu mano. Sin embargo, a pesar de que Dios no es material, hermanos, qué hermoso es sentir la presencia de Dios. El Espíritu de Dios, qué hermoso es sentirlo. Amén, hermanos. No lo vemos, pero lo sentimos. Es cierto. Tan es así que muchas veces terminamos llorando. Otras veces cantamos fuerte, otras veces oramos con fervor. Porque es un Dios que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo es Dios? Dios también dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 139, Salmo 139, encontramos que Dios es un Dios omnipresente y Dios es un Dios omnisciente. Salmo 139. Y dice los versículos vamos a leer desde el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Ahora leemos el versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es un Dios que todo lo ve. Amén, hermanos. No solamente tiene la capacidad de ver el lugar donde estamos, donde nos encontramos, a donde vayamos. Tiene incluso la capacidad de mirar el corazón, entender los pensamientos, bendito Dios, de los hombres, las intenciones del corazón. En cierta ocasión Dios exhorta al pueblo por medio de uno de sus profetas: ¿acaso el que hizo el ojo no verá? Dios es un Dios que ve. Y más aún, su vista todavía sobrepasa la nuestra. Pues aquí dice el salmista: las tinieblas no me encubrirán delante de ti. Pues aún las tinieblas
resplandecen como si fuera mediodía. Para ti no hay tinieblas, o sea, para Dios no hay nada oculto, todo lo ve. Es un Dios que todo lo oye, todo lo escucha. Y aquí también dice la Escritura que todo lo sabe, efectivamente, todo lo sabe. En pocas palabras, no hay nada que escape al conocimiento de Dios. Los pensamientos más íntimos, los secretos más escondidos de nuestra vida, para Dios no están reservados. Por el contrario, están delante de su presencia. No hay nada que pueda esconderse a la omnisciencia de Dios. Dios también, hermanos, es un Dios omnipresente. Lo repetimos, Dios es un Dios omnipresente. Omni quiere decir todo. Presente quiere decir que está presente en todas partes. Su presencia está en todas partes. Su presencia está aquí. Su presencia está ahí donde están ustedes. Pero Dios está aquí, como también Dios está con algunos que no están aquí. Dios no solamente está en este país, Dios también está en otros países. Dios está no solo en este mundo, Dios está en todo el universo, y no solamente en este cielo, sino que aún está en el segundo y hasta el tercer cielo. Por eso dice el apóstol, todo lo llena. A mí me ha sorprendido algo que he escuchado. Los científicos hablaban cuando se les preguntaba ¿qué hay en el espacio? En primeras instancias ellos decían no hay nada. Pero después de estudios, después de estar estudiando y estar observando el universo, han llegado a la conclusión y dicen, el vacío en este universo no existe. O sea, un lugar donde se llegue y que diga, mira, en este lugar no hay nada. No existe. Todo el universo, dice, está lleno. Y entonces le preguntan, ¿de qué? Algunos dirían, pero pues es que de aire, de gases. No. Los científicos dicen que existen dos clases de materias. La materia que es visible, todo lo que vemos es lo que conocemos como materia, pero aparte dicen que hay una materia que es invisible a nuestros ojos, se le llama la materia oscura. Y dicen ellos, todo el universo está lleno de esta materia oscura, que parece incolora, inolora, imperceptible. Dice, pero ahí está. No existe un vacío en el universo. Todo está lleno de la materia oscura, de la materia que no se percibe. Bien. Alguien ya lo había dicho hace más de 2000 años. Y otra vez, cuando Pablo estaba en Atenas predicando, él dijo, en Él andamos, en Él vivimos, en Él nos movemos, por Él somos. Y Pablo estaba diciendo, Dios todo lo llena, dice la Escritura. Dios todo lo llena, todo lo llena. Bueno, yo no me atrevo a decir que la materia oscura es parte de Dios. Pero si ya existe la idea de que el universo no existe un vacío y que la materia allí está, si es cierto eso, entonces también podemos dar por sentado que la presencia de Dios también todo, porque no hay nada creado que por Él no haya sido creado. Bendito sea el Señor. Lo hermoso también de todo esto es que la presencia de Dios, al estar en todas partes, no quiere decir
que la presencia, el centro de la presencia de Dios está en el cielo. Decía en cierta ocasión un hombre, la presencia, el centro de la presencia de Dios está en todas partes. Él decía, esto quiere decir que yo estoy aquí, estoy parado aquí y estoy en el centro de la presencia de Dios. Usted está allá y usted está en el centro de la presencia de Dios. ¿Con cuánta razón decía el salmista, a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si descendiera a lo profundo de la tierra, allí está tu estrado. Si me subiera en un barco, si me fuera en una nave y me fuera al extremo, allá al fin del mundo, allá está tu espíritu, allá está tu mano, allá está tu diestra. Por eso decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Qué necedad tan grande la de Jonás, ¿verdad? Esa necedad tan grande de que él pensó y dijo, yo voy a huir de la presencia de Dios. Y agarró una nave y dice, yo me voy para Tarsis. Yo no quiero saber nada de Nínive. Y la Escritura dice que aún estando en el mar, dice, Dios hizo levantar una gran tempestad. O sea, no fue obra de la casualidad la tempestad, ni fue la casualidad que fuera lanzado al mar, sino que allí estaba el centro de la presencia de Dios y estaba obrando. Hermanos, ¿a dónde irá el hombre para practicar el pecado y decir, aquí Dios no me ve? Aquí Dios no lo sabe. Aquí no se van a enterar. Aquí no me van a encontrar. ¿A dónde? Es lo que está declarando el salmista. Habrá un lugar donde diga, aquí nadie se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. ¿Dios está en dónde? Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Dios es omnisciente y Dios también es omnipresente. Salmo 90. Nos dice estas palabras. 91. Y aquí está la respuesta a la segunda pregunta de nuestro título. ¿Quién es Dios y quién es antes de Dios? Aquí está la respuesta. Y dice Salmo 90, versículo 1. Cuando dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es Dios? Dios es eterno. ¿Cómo es Dios, hermanos? Dios es eterno, pero también tenemos que agregar otra palabra aquí más precisa para Dios. Dios es infinito. ¿Cómo es Dios, hermanos? Infinito. ¿Es lo mismo infinito que eterno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? No, infinito quiere decir sin fin. Sin fin quiere decir. Infinito quiere decir sin fin. ¿Sí? Y eterno para siempre. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Si infinito quiere decir sin fin y eterno quiere decir para siempre, eterno sí tiene un principio. Por ejemplo, si yo dijera cuenta de uno en uno eternamente, ¿por dónde empezaría? Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 millón, un billón, un trillón, un cuatrillón, un quintil. Y podría contar eternamente, pero siempre tendría un principio.
Si hablamos de algo infinito, ¿por dónde empezaría? Porque si yo dijera, a ver, si yo dijera, aquí, a partir de ahorita voy a empezar. Si de aquí para atrás yo viera, yo diría que es sin fin, no tiene principio. Y si de aquí para adelante yo mirara, igual no tendría. O sea que por donde yo empezara, no habría principio, ni habría qué. Eso es infinito. Que no tiene principio y que no tiene fin. Eterno quiere decir que tiene un principio y luego dura para siempre. ¿Dios es infinito o es eterno? Lo correcto es, Dios es infinito. Amén, hermanos. ¿Dios es qué? ¿Por qué es infinito? Porque Él no tiene principio. Si le dijéramos al Señor, Señor, ¿cuándo empezaste a existir tú? Él diría, yo he existido siempre. Señor, ¿cuánto vas a vivir? Él dirá, yo viviré siempre. Porque soy infinito. Si leemos en la Escritura, porque dice aquí, por eso dice el salmista en el Salmo 91, desde el siglo y desde el siglo pasado, y aún transcurrirá un siglo, y transcurrirá otro, y otro, y otro, y atrás transcurrieron otros, y otros, y otros, y dice, y tú eres, está planteando el pensamiento, tú eres infinito. Si leemos en el libro de los Levíticos, de Éxodo, perdón, iba a decir Levítico. En el libro del Éxodo es exactamente cuando Dios aparece a Moisés con el propósito Dios lo llama para que vaya a Faraón y saque a su pueblo de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amén, hermanos. Y Dios le empieza a dar a Faraón la encomienda y le dice, tú vas a ir, tú vas a hablar, tú le vas a decir que deje ir a mi pueblo para que vaya a adorarme en el desierto. Y Dios le dice, tú vas a hacer estas señales y vas a hacer estas y estas y estas señales. Y entonces dice que Dios le dijo a Moisés, cuando haga estas señales, bueno, Faraón va a tener que dejar ir a mi pueblo. El asunto es que Moisés le pregunta, bueno, ok, tú me mandas a él, pero cuando él me pregunte, ¿quién es Dios? O sea, ¿cuál es el Dios que a ti te manda? Y efectivamente es lo que hace Faraón cuando Moisés le dice, Faraón, Dios dice que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón le dice, ¿cuál Dios? En Egipto hay muchos dioses, ¿cuál de ellos te ha mandado que deje ir a tu pueblo? Ante la respuesta que le pide Moisés cuando le dice, dime cuál es el nombre que le voy a decir, Dios le responde así en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo 3, 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es el nombre, ¿qué les responderé? Está hablando aquí con relación al pueblo de Israel. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Lo mismo le respondió a Faraón, como también aquí dice, que fue también como Dios se mostró al pueblo de Israel cuando le preguntaron, ¿qué Dios te manda? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Por muchos años, y hasta la fecha, bueno, no quiero decir que ya lo comprendí
me resulta difícil comprenderlo, porque este nombre que Dios le dio a Moisés es muy profundo. La expresión yo soy el que soy encierra otra expresión que se interpretaría así: yo soy el que siempre he sido, yo soy el que ahora soy, y yo seré lo que ahora soy. En otras palabras, lo explica el apóstol: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Dios se presentó como un Dios infinito. ¿Amén, hermanos? Ahora bien, ¿quién era antes que Dios? ¿Ya saben la respuesta? ¿Quién era antes que Dios? No era otra cosa más que Dios. La idea de que tuvo que haber existido algo, el hombre se la plantea porque el hombre es un ser creado. El hombre es un ser que hubo la necesidad de ser dado a luz por una madre, y que esa mujer también tuvo que ser dada a luz por su madre, y así sucesivamente por generaciones hasta llegar a Adán. Estamos acostumbrados que para que un nuevo ser sea dado a luz, o un nuevo ser venga a esta tierra, tiene que ser dado a luz por una mujer. Por eso el ser humano muchas veces se llega a plantear, bueno, ¿y Dios tuvo mamá? Y si tuvo una mamá, tuvo que haber tenido un papá. Y si tuvo un papá, entonces tuvo que haber tenido un abuelito materno y una abuelita materna y un abuelito paterno y una abuelita materna. Entonces ellos tuvieron que haber, entonces de pronto el hombre dice, bueno, entonces tuvo que haber habido una familia de Dios, tuvo que haber habido también una sociedad divina. Pero esa clase de sociedad o ese régimen que está aquí impregnado en nuestra mente no aplica en Dios. No aplica en Dios. Nosotros sí, porque somos seres creados. Somos seres que nos multiplicamos en esta tierra. Dios no se multiplica. ¿No sé qué, hermanos? Dios no se multiplica. Dios no se divide. Dios no muta. Dios no envejece. En Él, dice la Escritura, no hay sombra de variación. ¿Alguna vez han oído la respuesta que le dio una mosca a una mosquita cuando le preguntó? Dice que una mosquita había venido a este mundo y empezaba a dar sus primeros vuelos, y en eso ve a un ser humano que venía. Se espanta y va a ver al papá mosca. Papá, acabo de ver algo grande, terriblemente grande que venía hacia acá. ¿Qué es, papá? Y le contesta el papá mosca, hijo, ese es un hombre, un ser humano. ¿Y qué es un ser humano? Pues es un ser, hijo, muy grande, muy poderoso, que hace muchas cosas. ¿Y desde cuándo está aquí, papá? Siempre ha estado aquí. Siempre ha estado aquí. Siempre ha estado aquí. Tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo nos hablaron de la existencia de los hombres. Y ellos, ¿cuándo mueren? Ellos nunca mueren. Nunca mueren. Bueno, la idea es que si consideramos que una mosca vive según la clase que sea, de 24 horas a una semana, ¿sí? Si una mosca vive, por ejemplo, un día, o sea que simple y sencillamente en una semana de vida
de un ser humano, la mosca ya pasaron 7 generaciones, ¿no? Y cuando un ser humano cumpla 1 año de vida, la mosca ya pasaron 365 generaciones, ¿verdad? Y cuando un ser humano cumple 80 años, pues las moscas, bueno, aplicándolo a esta fábula, ¿verdad? Pues cualquier mosca diría, pues es que son eternos, ¿o no? Primera de Pedro dice, porque un día para el Señor son como 1000 años. Y 1000 años somos como esa mosquita, ¿verdad? Somos como esa mosquita. En realidad, si pretendemos que Dios sea igual a nosotros, nos encontraremos con que la infinidad de Dios, entender la infinidad de Dios, nos permite comprender entonces que Dios igualmente no es un ser creado, que Dios no es un ser que muta, Dios no es un ser que envejece. Nosotros fuimos creados en un principio también para no envejecer, pero el pecado trajo nuestra ruina. 60 y 70 años, dice la Escritura, en los más robustos, con todo esto es dolor y trabajo. Y dice el salmista, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y dice, por causa de nuestro pecado, nuestros días se acortan sobre esta tierra. Pero en Dios no hay pecado. Si el pecado, si la corrupción, si la destrucción es por causa del pecado, y si en Dios no hay pecado, no hay variación en él. Por lo tanto, entonces también Dios no es un ser creado. Él es creador. Hermanos, podríamos continuar hablando acerca de la grandeza de Dios. Pero creo que esto poco nos basta para poder entender que verdaderamente aún nuestra mente es una mente finita, o sea, una mente que sí tiene límites, que sí tiene fin. Y dice la Escritura, oigan, si dice que lo sabio del hombre es lo simple de Dios, pues cuanto más será su sabiduría. Hermanos, no podremos llegar a comprender, no por ahora, la grandeza y el conocimiento de Dios y lo que Él es, pero la promesa está. Pero un día le veremos tal como Él es. La Escritura dice que un día lo miraremos y comprenderemos todas las cosas, su entendimiento, su sabiduría. Lo hermoso de todo esto es que quienes hayamos creído en Cristo y seamos fieles al Señor hasta el día de su venida, nosotros nos gozaremos en su presencia. Y entonces sabremos que verdaderamente Dios no nos mintió, Dios no nos engañó, que verdaderamente Él es Dios todopoderoso. Le miraremos, nos postraremos, y no solamente nosotros, sino aún los pecadores confesarán y dirán, Jesucristo, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Pero el mayor gozo de todos ellos es que nuestro conocimiento que recibiremos acerca de Él es para salvación, mientras que para los otros será para condenación. Y entonces aquellos dirán, le vi, le oí, le conocí, supe quién era, pude haberme entregado a Él, pude haber estado con Él, pero me fui tras el pecado, pero no le recibí, pero no le acepté, no recibí su amor, no recibí su misericordia. Y entonces se lamentarán también por toda la eternidad, por siempre. Qué hermoso es la palabra de Dios.
¿Podemos dar gracias en esta mañana, hermanos? Tú nos